En el mundo acústico, ¿sí? Vamos a imaginar la siguiente situación. Nosotros tenemos una persona que está acá, ¿bien? Está acá. Tiene una guitarra, vamos a dibujar la guitarrita, más o menos ahí, no sé, parece una espada. Uf, bueno, no importa. Tiene ahí una guitarra, créanme que esto es una guitarra, vamos a hacerle mejor la onda. Ahí está. Tenemos ahí la guitarra y acá va a tener el amplificador. ¿Bien? Este es el amplificador, ahí todo muy lindo. Bueno, acá tenemos el amplificador. Parece un lavarropa, pero bueno, es un amplificador. Vamos a ponerle acá amp. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Esto está a 1 metro de distancia. ¿Bien? 1 metro de distancia significa que cuando este tipejo toque una notita acá, ¿bien? Lo que va a pasar es que el amplificador lo va a reproducir, ¿bien? Y lo que va a tardar en llegar desde el amplificador, desde lo que sale el amplificador, a las orejas de este tipo, vamos a poner unas orejas grandes, ¿se escucha bien? ¿Bien? Lo que va a tardar es básicamente 2,9 milisegundos. 2,9 milisegundos. Bueno, no se llega bien en la pantalla, lo voy a poner acá arriba. 2,9 milisegundos. Ahí va, ¿bien? ¿Qué significa milisegundos? Bueno, es la milésima parte de un segundo. Ya te darás cuenta que estamos hablando de proporciones muy ínfimas. ¿Y qué nos tiene que importar de todo esto? Bueno, el número que te tiene que importar de todo esto, vamos a dibujarlo acá arriba del chabón, es 11. ¿Bien? 11 milisegundos es el número que más te tiene que importar. ¿Por qué? Porque 11 milisegundos, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, es lo que el cerebro todavía reconoce como única fuente. Es decir, este retraso que hay acá de 2,9 milisegundos no le afecta al chabón, no le afecta al guitarrista. Él no se va a dar cuenta de que hay un retraso, va a poder tocar perfectamente. Y eso es lo mismo que nosotros vamos a buscar en un DAW, que no nos afecte. Ahora, como te estarás dando cuenta, acá ocurre el fenómeno en una situación acústica. ¿Qué pasa en una situación digital? ¿Qué pasa en una situación electrónica? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero antes déjame hacerte un ejemplo más acústico donde sí podría llegar a ocurrir un problema. Dame un segundo que limpie un poquito la pantalla. Bueno, mira esta situación. Vamos a tener acá, por ejemplo, ¿sí? Una persona que va a estar con un instrumento. Acá vamos a dibujarla, va a estar contenta. Ahí. Acá en el medio vamos a tener a otra persona que también va a estar ahí con su instrumento, que podría ser una flauta, qué sé yo. Vamos a dibujar ahí una flauta. ¿Bien? También va a estar contenta. Vamos a poner una nariz a este tipo. Ahí está. Ahí estamos. Este tipo está ahí contento. Vamos a poner un poquito de pelo. Y acá vamos a tener a nuestra víctima, ¿sí? Otra persona que va a estar acá tocando. Este pobrecito es bajista. Lo pusieron acá bien lejos. Bueno, acá tiene un bajo súper raro y grandote, pero no importa. Contrabajo vamos a ponerle entonces. Ahí está. Bueno, estamos ahí. ¿Qué pasa? La distancia que va a haber, escuchate esto, la distancia que va a haber entre este que está acá en la punta y este que está acá en la punta va a ser de 4 metros. ¿Sí? Acá, o sea, de acá a este tipo tenemos 4 metros. ¿Bien? Ahora, lo que vos tenés que preguntarte es entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando este chabón que está tocando la flauta empiece a tocar? Bien, bueno, lo que va a pasar es que lo que va a tardar básicamente en llegar desde este tipo que está acá entre medio de los 4 metros de distancia hasta las orejas de este tipo que está acá en la esquina, va a ser básicamente de, si hacemos la cuenta de que 1 metro es 2,9 milisegundos, va a ser aproximadamente, vamos a redondear en 3, va a ser de 6 milisegundos. Es decir, que lo que va a tardar acá va a tardar 6 milisegundos. Recordemos que siempre que esté abajo de 11-12 milisegundos no es ningún problema, o sea que no van a tener ningún problema, van a estar contentos los dos. Ahora, ¿qué va a pasar con este tipo? Bueno, este tipo está a 4 metros de distancia. Si sacamos la cuenta, 2,9 milisegundos hay cada 1 metro. Bueno, sacamos la cuenta. Acá lo vamos a editar un poquito para que esto sea más rápido. Entonces sacamos la cuenta y tenemos que nos da 12 milisegundos. Qué mal que escribí el 1. Ahí está. 12 milisegundos tenemos de acá a este tipo. Dijimos que estamos al límite. Es decir, que en un entorno de 4 metros esta banda podría estar tocando y este bajista estaría contento. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de estar a 4 metros a este tipo lo movemos más para acá? Le decimos vos movete y lo ponemos a 6 metros, ¿sí? Ahora este tipo va a estar a 6 metros. ¿Sabés lo que va a pasar? Va a pasar esto. A este tipo agarramos acá y le va a cambiar la cara. Este tipo va a estar triste. ¿Sabés por qué va a estar así triste y enojado? Por una cosa muy importante, y es que si dijimos que en 4 metros teníamos 12 milisegundos de distancia, en 6 metros, ¿cuánto vamos a tener? Bueno, mira, sacá la cuenta. Tenemos que 1 metro es 2,9 milisegundos. Vamos a redondearlo en 3. ¿Bien? No se ve en la cámara, vamos a ponerlo acá. Vamos a redondear en el número 3. 1 metro es 3 milisegundos de retraso, de latencia. Ahora, si tenemos 6 metros, hacemos la cuenta y nos da
16 milisegundos, bien, 16 milisegundos de latencia entre lo que toca este tipo y lo que va a escuchar este otro músico que está a 6 metros de distancia. Recordemos que lo movimos 6 metros de distancia. Entonces, en todo ese trayecto hay 16 milisegundos. ¿Y qué pasa con estos 16 milisegundos? Bueno, y lo que pasa es que ahí sí, ya el cerebro empieza a interpretar como que son dos ondas distintas y ahora sí esa latencia va a ser afectada. Imagínate que es muy difícil intentar tocar una canción a tiempo donde vos estás escuchando con retraso a la otra persona. Entonces esto es un problema acústico, se puede corregir de distintas maneras haciendo un cálculo en el cual si esto fuera una orquesta este tipo tendría que tocar a unos BPM más abajo. No sé, si la canción está en 120 BPM, estos dos vagos tocan en 120 y este va a tocar, no sé, en 117, 118. Estoy tirando un cálculo sin calcularlo, ¿no? Pero es para que se den un ejemplo de cómo se podría solucionar. Hay directores de orquesta que lo solucionan de esa manera en orquestas grandísimas. Y si no, podemos hacerla más sencilla que, muchachos, juntémonos, por más que haya pandemia, por más que tengamos que usar barbijo, ¿sí? Nos juntamos un poquito, mantenemos 2 metros de distancia y podemos tocar tranquilo. Entonces, así solucionamos los problemas acústicos de latencia, pero que bien, ahora ya sabemos que existen. Ahora vamos a ver cómo solucionamos los problemas de latencia en un entorno digital, es decir, en nuestra computadora. Ok, latencia digital. Y ahora sí estamos en un entorno digital. ¡Wow! ¡Qué creativo, Axel, lo que se te ocurrió! Sí, una boludez, pero bueno, me va a servir para explicarles mucho mejor este concepto. Ya vimos que la latencia acústica existe, ¿bien? Que es el fenómeno, el retraso entre los músicos que había, bueno, todo eso. Ahora, vamos a hablar un poco de la latencia digital, así entendés cómo configurarla y qué se trata. Bueno, para hablar de latencia digital lo primero que tenemos que entender es todo el proceso que hay desde que vos te compraste una interfaz de sonido hasta que empezaste a grabar. Bien, entonces, todo el proceso, lo que pasa ahí entre medio es básicamente que lo primero que va a pasar es que te vas a encontrar con los conversores análogo-digital de la interfaz de sonido, es decir, los conversores ADC le dicen acá en la jerga, ¿sí? Que esto básicamente es lo que convierte voltaje en números binarios, en sistema digital, que es lo que trabaja una computadora. O sea, lo que sale de tu micrófono, el voltaje que emite tu micrófono o tu guitarra o tu instrumento va a ser convertido en números binarios, es decir, en el lenguaje de las computadoras. Bien, de ahí vamos a la etapa de cuantificación. Bien, que justamente cuando todo el audio se empieza a redondear, porque el audio analógico tiene básicamente valores infinitos, en cambio el audio digital no, entonces acá se empieza todo a redondear. Esta es la etapa donde el bit depth, la profundidad de bit, juega un rol muy importante. Después de ahí nos vamos lógicamente a la PC, ya es cuando ya los datos están procesados en un disco, en una memoria interna, y de la computadora. Para que vuelva eso a salir por tus parlantes necesitamos ir nuevamente a un conversor, pero esta vez a la inversa, un conversor digital analógico, que va a ser justamente el proceso inverso, es decir, va a convertir todos estos datos que estaban guardados en la PC, en la memoria, bien, en el disco, los va a convertir esta vez de digital a sonido analógico, bien, que para que sean reproducidos por tus parlantes o auriculares de preferencia. Vamos a dibujar acá un parlantito para que quede lindo acá el cuadrito. Bueno, ahí tenemos que ponerle un parlantito. Bien, acá vamos a hacer unos auriculares, así queda mejor. Ahí está. Bueno, los peores auriculares de la historia, ahí están. En fin, entonces, lo que tenemos que saber es que en todo este proceso, lógicamente, hay tiempos de latencia de por medio, hay retrasos. Esto no se hace inmediatamente, pero los tiempos, por ejemplo, de los conversores son mínimos, generalmente 1 milisegundo, o sea, prácticamente nada. La etapa de cuantización también, 0,2 milisegundos. La etapa de acá de la grabación puede llegar a tener un poquito más. Acá, como eso, bueno, cuestión que hasta acá todo bien. Bien, tenemos aproximadamente entre todo esta, ponele que tendremos 4 milisegundos de latencia, ¿sí? Entre que se produce toda esta conversión. Y ahora me vas a decir, está bien, ¿y yo con eso qué hago? Bueno, vas a hacer lo siguiente. Va a jugar de titular ahora, va a entrar a la cancha un jugador muy importante, que es el señor Buffer. Lo escribimos para... Vamos a escribirlo bien. Ahí está. El señor Buffer, que esto lo habrás visto en cualquier DAW, en Studio One, donde sea. El Buffer, bien, es básicamente... Esto va a estar ubicado acá en el medio. ¿Por qué? Porque el buffer es básicamente de qué manera tu computadora va a procesar todos esos datos. El buffer es básicamente como si fuera una cajita, o sí, un paquete de muestras que va a estar utilizando la computadora para procesar y hacer todo este recorrido, ¿bien? Entonces, vos imagínate, pensalo de esta manera. Tenés un comercio, vos vendés zapatillas, ¿bien? Tenés un empleado en el fondo, ahí, en el depósito. Entonces, el buffer básicamente es la cantidad de cajas
que va a tener que empaquetar tu empleado. Entonces, vos podés agarrar y manipular eso a tu favor. O sea, podés agarrar a tu empleado y explotarlo y decirle, escúchame, tomá, te doy 200 cajas para que me hagas. O por el contrario, decirle, tomá, te doy 4 cajas. Pero, lo que es importante acá no es cuánto trabajo le das, cuántas cajas tienen que empaquetar el pobre chico que está trabajando ahí explotado. Sino que lo importante es en cuánto tiempo tiene que empaquetar esas cajas. Si yo le doy 4 cajas y le digo, empaquétamelas en 2 horas, claro, el tipo trabaja tranquilo. Ahora, si yo le doy 200 cajas y le digo, empaquetame todo esto en 5 minutos, el tipo va a tener que correr como loco, va a estar todo transpirado, va a trabajar estresado. Bueno, con el tema del buffer pasa algo exactamente, bueno, no exactamente, pero pasa algo muy similar. Espero que se haya entendido la analogía. Si no, ahora vamos con la explicación técnica, así se termina de entender. Bien, vamos a borrar esto. Mirá lo que tarda en borrar, pero bueno, vamos a hacer acá un espacio, así lo vemos un poquitito mejor. Porque acá va a venir este concepto, es importantísimo, ¿sí? Para que ya entiendas la latencia una vez y cómo la puedas manipular a tu favor, ¿sí? Usarla a tu favor, porque sí, la podemos manipular, por suerte. Entonces, tenemos el buffer. Si nosotros el buffer en cualquier DAO, lo ponemos bajo, es decir, volvemos al ejemplo del repositor, le damos pocas cajitas, ¿eso qué significa? Significa en términos musicales, en términos más que nada técnicos, que vamos a tener, vamos a anotarlo, esto significa que un buffer bajo nos va a dar, o sea, vamos a tener baja latencia. Es decir, vamos a poner acá lat de latencia. Tenemos baja latencia si ponemos el buffer bajo. Bien, vamos a ponerlo acá. Bajo. O sea, tenemos un buffer bajo, nos da baja latencia. Hasta acá buenísimo. Entonces vas a decir, bueno, Axel, listo, bajemos el buffer, estamos todo perfecto. Bueno, no. Todo en la vida, como dice la alquimia, todo tiene un precio, todo tiene su sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? El sacrificio, que vamos a ponerlo en color rojo para que se note mejor. El sacrificio acá, ¿sabes cuál es? El consumo de CPU. O sea, vamos a tener un consumo más alto de CPU. Bien, esto se supone que era una flecha. Vamos a dibujarlo de nuevo. Pero ¿por qué soy tan malo dibujando? Algo que no. Si alguien me da clase de dibujo estaría agradecido. Bueno, mira, presta atención a esto. El buffer. Cuando tenemos el buffer bajo, vamos a hacer repaso rápido. Bien, vamos a tener baja latencia. Pero a su vez vamos a tener consumo alto de CPU. Esto es una proporción. ¿Y sabes por qué? Porque ahora sí vas a entender perfectamente la analogía. Volvemos al ejemplo del chico explotado en el negocio. Vos tenés ahí el local de zapatillas. ¿Sabés lo que va a pasar con ese chico que lo vamos a dibujar acá? Acá está el chico, mira. Este es el chico. Bien, y acá tiene las cajas. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando vos pones el buffer bajo, es el equivalente a que vos le des pocas cajas para empaquetar. Bien, vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, 4 cajitas de zapato para empaquetar. Pero ¿por qué está triste el pibe si son 4 cajitas? Claro, porque cuando yo le doy pocas cajas, los tiempos son súper rápidos. Yo le digo, loco, te doy pocas cajas, pero por el sueldo que te estoy pagando me las tenés que empaquetar en 10 milisegundos. Dale, tenés 10 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa? El pobre tipo, por más de que sean pocas cajas, tiene que estar corriendo como loco. Ahí desesperado para poder empaquetar todas las cajas rápidas, ¿bien? Entonces, eso es exactamente lo mismo que ocurre con el consumo de CPU. Cuando vos le pones un buffer bajo, el CPU tiene que sobreexigirse e ir al máximo. Tu computadora tiene que explotar los recursos al máximo para que pueda entregarte un tiempo de latencia baja. ¿Y para qué me sirve la latencia baja? Bueno, para grabar, para monitorearme, es decir, para escuchar lo que estoy tocando en tiempo real, para poder grabar una canción completamente a tiempo, sin tener retornos largos, ¿me entendés? Entonces, para todo ese tipo de cuestiones nos viene al pelo. Pero, te recuerdo, el consumo de CPU lamentablemente va a ser mayor. Entonces, ¿qué tanto puedo bajar la latencia? Ahora, cuando terminemos de explicar el otro antagónico, es decir, la latencia alta, te enseño en Studio One y en cualquier DAO cómo configurarlo. Pero pará, yo necesito que entiendas los conceptos primero para que partamos. Entonces, ¿quedó claro? Cuando ponemos el buffer bajo, el tamaño de buffer bajo, la computadora tiene que procesar mucho más, pero gracias a eso, a que tenemos un tamaño de bloque bajo, vamos a tener menor latencia, baja la latencia. Bien, hasta ahí estamos perfectos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Vamos a poner, por ejemplo, un buffer alto, es decir, un gran tamaño de buffer. Bueno, lo que va a pasar en este caso es que vamos a tener mucha latencia, es decir, va a subir, esto es una flecha, va a subir la latencia, pero por contraparte va a bajar
y vamos a ponerlo en otro color, va a bajar el consumo de CPU. Bien, vamos a poner una flecha para abajo. Entonces, cuando nosotros subimos el buffer, va a aumentar la latencia, o sea que vamos a tener retrasos mayores a 11 milisegundos, por ahí 15 milisegundos, cosa que ya no nos va a ser posible grabar, pero el CPU va a estar mucho más tranquilo, nuestra computadora no va a estar exigida. Bien, ¿esto qué significa? Básicamente significa que nosotros podemos aprovecharnos, si somos vivos, esta situación para poner el buffer alto cuando vamos a mezclar, ¿sí? Cuando vamos a mezclar o masterizar. Vamos a ponerle mix o master. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy masterizando o estoy mezclando, se supone que no voy a grabar absolutamente nada. Entonces, no me interesa tener un monitoreo en tiempo real de un instrumento o de la voz o de un cantante o de lo que sea, porque se supone que no voy a estar con el cantante ahí grabando mientras hago la mezcla. Entonces, lo ideal acá es justamente hacer esto, aprovecharnos de esta situación y agarrar y poner un buffer bajo, que vamos a anotarlo acá, un buffer bajo para todo lo que es, por ejemplo, grabaciones, monitoreo, bueno, no hay mucho más ejemplo que dar, monitoreo y grabaciones, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Así lo tenés claro. Igual te recomiendo que lo memorices. Bien, y acá le vamos a hacer, mirá qué lindo esto, hacemos una flechita, ahí está, y ahí queda hermoso. Entonces tenemos un buffer bajo que nos va a servir para monitoreo y para grabaciones, y también vamos a tener el buffer alto, bien, que nos va a servir justamente para todo lo contrario. Nos va a servir para lo que sería la parte de mezcla, la parte de mastering. Vamos a poner mezcla y mastering, ahí, mirá qué lindo. La parte de mezcla, la parte de mastering, y le ponemos también la flechita azul para que quede también hermoso ahí en la pantalla. Ahí estamos, ¿ven? Entonces, esto es lo que tenés que memorizarte. Bien, buffer bajo, monitoreo de grabaciones, buffer alto, mezcla y mastering. Ahora, ¿cómo lo configuro en Studio One? Bueno, muy sencillo. Bien, en Studio One y en cualquier DAW. Bien, estamos acá en Studio One y acá vamos a ver que tenemos una opción en la configuración de audio que es tamaño de bloque. Esto en español dice tamaño de bloque, en inglés es el buffer. Ven, este es el buffer size. Es decir, el tamaño de las cajas que le vamos a dar a nuestro empleado para que empaquete, por así decirlo, en esa analogía media que se me ocurrió. Cuestión que ahora está en 128 muestras. Esto representa un nivel de latencia bajo. Fíjate que acá lo podemos ver. Acordate que de 11 milisegundos para abajo no es algo que notemos. Entonces tenemos latencia de entrada 5,92 milisegundos. ¿Podemos grabar perfectamente? Podemos grabar perfectamente. Axel, pero yo quiero todavía menos latencia. Bueno, perfecto. Te vas acá y en vez de 128 le vas a poner 64. Recordemos la regla. Si yo le pongo 64 voy a tener menos latencia acá. No lo voy a hacer porque si no se corta el video. Pero si yo le pongo 64 voy a tener menos latencia acá. Pero voy a tener mayor consumo de CPU. Es decir, le va a costar mucho más procesar a mi computadora. Voy a poder usar muchos menos plugins. ¿Ven? En cambio, si yo pongo, por ejemplo, 1024 muestras, 2048 o el máximo que me permite, que es 4000 y pico, lo que voy a estar haciendo es todo lo contrario. Acá voy a tener una latencia espantosa, por ejemplo, 15-20 milisegundos, una latencia alta que no me va a permitir grabar en absoluto, porque grabaría todo a destiempo, sería un caos, pero me va a permitir que la computadora se tome su tiempo en procesar y lo haga de manera óptima, y eso me va a permitir trabajar perfectamente con gran cantidad de plugins, ya que mi computadora no va a estar exigida. Ahora, ¿cuál es lo recomendable? Bueno, lo recomendable siempre para grabar es entre 128 muestras y 256. ¿Por qué? Porque los niveles de latencia van a estar siempre por abajo de 11 milisegundos. Es decir, vamos a tener una latencia que no va a ser audible. ¿Bien? Ahora, si tu computadora así y todo en 256 sigue estando corta, bueno, lamentablemente ahí te quedan dos opciones. Uno, tener una interfaz de sonido que te permite hacer monitoreo directo desde la placa de audio, es decir, sin pasar por la computadora. Hay algunos modelos, por ejemplo de Focusrite, Audient, que te lo permiten hacer y te ahorras el tema de la latencia, pero no tendrías que usar el monitoreo desde el Studio One, sino desde la propia interfaz de sonido. Y la otra que te queda es realmente romper el chanchito y hacer una inversión en la computadora, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión porque es tu herramienta de trabajo. Entonces, en ese sentido no hay mucha vuelta que darle. Es o una o la otra. Lamentablemente siempre hay dinero de por medio, como todo en la vida. Sé que cuesta, sé que es difícil, pero tomalo como una inversión en tu carrera, una inversión a futuro. Bueno, en fin, me fui de tema. 128 de 156 es lo recomendado para grabar. Y ahora en cambio, si yo quiero mezclar, y lo recomendado es 1024 muestras, de tal forma que tu computadora esté mucho más relajada, ¿sí? Pero tampoco tengas niveles tan altos de latencia y puedas escuchar bien el procesamiento de los plugins, ¿sí?
porque también si yo pongo 4000 voy a tener mucha latencia y eso también se va a notar a la hora de cargar un plugin, que yo voy a mover una perilla y la perilla se va a escuchar a los 10 minutos, entonces no tiene sentido. O sea, tampoco nos vayamos al extremo. Pero en 1024 muestras o en 512 podemos hacer que la computadora relaje mucho más el consumo de CPU, por lo tanto podamos cargar más plugins, pero también podamos mezclar perfectamente, ¿sí? Porque no vamos a tener problemas de latencia. Si bien va a ser una latencia audible que no nos va a permitir grabar, sí nos va a permitir mezclar. Bien, eso básicamente el uso práctico de la latencia. Ahora, para quienes les interese un poquito más esta cuestión de la latencia, vamos a cerrar con algo que a mí me parece que quizás es importante para algunas personas, que es el tema del ASIO. Sobre todo para gente que no tiene interfaz de audio o que está pensando en comprarse su primera interfaz de sonido. El ASIO básicamente es un driver que se inventó la gente de Steinberg, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando salieron las computadoras con Windows viejos como Windows 95 y demás, lamentablemente una computadora no fue preparada para trabajar en audio. De hecho, un home studio era impensado en esas épocas. Por lo tanto, no tenían prioridad de audio los drivers de las computadoras. Entonces los niveles de latencia eran altísimos, incluso llegando a más de 100 o 500 milisegundos de latencia a la hora de hacer una grabación, lo cual era imposible. Era, más allá de que podrías rebuscártela para conectar un instrumento, era imposible generar una grabación. Entonces, ¿qué hicieron? La gente de Steinberg se le ocurrió desarrollar un driver llamado ASIO, que lo que hace es darle prioridad al audio en tu computadora. Esto, en principio, fue lo que adoptaron la mayoría de las interfaces de sonido hoy en día. De hecho, se suele utilizar muchísimo el driver ASIO al día de hoy, en la fecha, y cada fabricante de interfaz tiene su propio código de ASIO, es decir, su propio software basado en ASIO. A su vez, para las placas de sonido que no desarrollaron su propio software, o quizás para gente que no tiene placa de sonido, fue inventado gracias a un autor que no me acuerdo ahora el nombre, pero lo pueden buscar en su página web, mil disculpas si no lo pongo acá en la edición. Se inventó el ASIO for All, que es básicamente otra variación de este sistema ASIO, pero de código libre y obviamente gratis, para que todo el mundo pueda acceder a básicamente a un sistema que prioriza el audio en tu computadora. Eso es básicamente el ASIO. Entonces lo vas a encontrar en distintas placas y lo vas a encontrar en ninguna placa como el ASIO for All, que te va a permitir correr a menor latencia en tu computadora. Bien, eso es básicamente todo y es lo que te vas a encontrar en la mayoría de los entornos de Windows. Y si hablamos de Mac, bueno, Mac desarrolló su propio sistema que le da prioridad al audio, que es el Core Audio, el cual hay quienes dicen que funciona un poquitito mejor que el ASIO de Windows. Por lo tanto, los niveles de latencia que se pueden manejar son mucho más óptimos, ¿sí? Pero bueno, eso es un mito. Yo realmente he probado los dos y no he notado diferencias. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, ya quedará en cada quien. Resumiendo, hay quienes dicen que el driver Core Audio de Mac es un poquito mejor, es un poquito más óptimo para trabajar que el ASIO, pero la realidad es que los dos funcionan bastante bien y si hay alguna diferencia en los niveles de latencia va a ser mínima, por lo tanto tampoco es un detalle a tener muy en cuenta. Pero bueno, eso es todo lo que tenías que saber sobre la latencia. Se hizo un poquito largo al final el video, yo pensé que lo íbamos a hacer más corto, pero lo importante es que hayas entendido absolutamente todo y si te quedaron dudas puedes dejar un comentario en esta lección o contactarme por el grupo, por Instagram, por donde sea que hayas visto este curso. Obviamente si es pirata no me contactes, pues te voy a mandar al carajo, pero si estamos todo legal, todo en orden, estás apoyando al proyecto, entonces contactame por donde sea, te respondo y resolvemos absolutamente todas tus dudas. Te veo en la siguiente lección. Muchas gracias.